Maestro, déjame servir como un día Marta lo hizo. Bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Hoy también, como la semana pasada, quiero compartir un pasaje de la palabra del Señor, un texto bíblico. Y voy a leerme en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. El versículo 24 y también el 25. Es interesante lo que el Señor nos dice acá a través del apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Qué maravillosa es esta palabra cuando yo la leo. Me hace sentir que no estoy respondiendo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. En primer lugar, el apóstol dice que se goza por lo que padece a causa de la iglesia. Y la verdad, esa palabra es de pensarla, porque uno no se goza en los padecimientos. Cuando hay dificultades, cuando hay padecimientos, cuando hay tristezas, cuando hay persecuciones, pues uno no es que se goce realmente como para decir que aleluya, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo, sí, él se gozaba porque estaba trabajando para el Señor. Dios le había dado un ministerio y a pesar que él estaba en la cárcel o estaba lejos de la iglesia, pues él permanecía siempre fiel a ese trabajo. Y como no podía ir presencialmente, pues entonces hacía escritos y se los enviaba a la iglesia. Qué maravillosa es esta palabra, porque nos hace entender la responsabilidad que tenemos para con Dios de difundir el Evangelio. Y que no importara, según el apóstol Pablo, así él estuviera en un lugar diferente, distante, digámoslo así, pues estaba pendiente de la iglesia y enviaba estas cartas a cada una de las iglesias, y él sabía la necesidad espiritual que había y por eso él les hablaba. En el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro. Eso lo dice el apóstol Pablo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos. Yo soy ministro del Señor. Usted es un ministro, es una ministra del Señor, y por ende tenemos que acatar la ordenanza donde el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo siempre motivo esto porque me doy cuenta que no estamos haciendo la obra y que no es suficiente con ir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar. También hay que ir, también hay que hacer algo para que otros lleguen a los pies de Cristo. Dice, de la cual fui ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En eso podemos estar fallando, porque no estamos haciendo caso realmente a lo que el Señor nos ha ordenado de cumplidamente predicar la palabra del Señor. Y esta palabra es más bien para aquellos que se conforman con ir a una iglesia y asistir y ocupar una banca. Yo también la ocupé, claro, muchas veces ocupé una banca. Y estando en la banca, Dios me hablaba y me hacía entender que no debería estar ahí ocupando una banca, sino que debería estar, era más bien al frente, guiando a un pueblo, a una iglesia.
Y en muchas oportunidades Dios me lo permitió hacer. Visitar iglesias, predicar en iglesias diferentes a la mía donde me congrego. No, yo salía. Un pastor al cual yo asistí mucho tiempo con él y somos amigos aún. Y antes de esto, pues él me invitaba y íbamos a iglesias. Y entonces me decía, usted predique mañana y yo predico pasado mañana, y así. Y siempre que salíamos era una bendición, porque sentía que yo estaba haciendo también la obra del Señor, estaba llevando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y esto es maravilloso, amados hermanos, porque es que para eso es que el Señor nos ha llamado. Siempre recalco, el Señor Jesús tuvo 3 años de ministerio, 3 años en los cuales hizo todas las maravillas que el Señor puso en su camino y demostró el amor y enseñó el amor y hizo sanidades, milagros, fue todo su ministerio. Y luego ya él se fue ante la presencia del Señor porque fue crucificado. Y nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia y no despegamos. Algunos no han despegado, algunos no quieren incluso ir. No, que mi familia, que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que no puedo. Y siempre hay una excusa, hay un pretexto para no servir al Señor. Pero es que yo siempre analizo, no es necesario dejar el hogar, nada de eso nos manda el Señor, dejar la familia ni nada. Podemos hacer la obra sin dejar ni siquiera el trabajo. En verdad, hablaba con un pastor hace algún tiempo y él decía, es que uno en la mañana queda tiempo libre porque los hermanos no están en la casa para visitarles. Siempre uno les visita después de las 6 de la tarde que llegan de sus trabajos. Y eso es verdad. Entonces se puede laborar normalmente para sostener a la familia y se puede servir al Señor en visitación o en sostener una iglesia o en hacer intercesión en la iglesia, oración, ayuno. Amados hermanos, mis reflexiones siempre están dirigidas al pueblo creyente y va con la intención de que actuemos, hagamos por obra lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hagamos esa obra, prediquemos la palabra. El apóstol Pablo dice que a tiempo y fuera de tiempo, o sea, entre semana o el fin de semana, o en la noche, o a cualquier hora, ¿sí? O cuando vamos en el transporte público, también podemos hacer la obra. Hagámosla, porque eso es lo que el Señor nos manda. Dios me les bendiga. Muchas gracias por llegar hasta este punto final y sigamos para adelante confiando en el Señor, que Él tiene grandes cosas maravillosas para sus hijos, los que le obedecemos y hacemos la palabra del Señor y predicamos y enseñamos y invitamos a otros, porque a veces no se tienen las palabras de convencimiento, digo yo, para una persona, pero simplemente digámosle, lo invito a la iglesia, que allá el pastor es el que predica y él tiene la palabra eficaz y esa es la palabra del Señor. Dios le bendiga y hasta pronto. Como un día lo hizo el ciego,